Muchas gracias. Mil gracias, hombre, muchas gracias. Bueno, tengo una audiencia de lujo, entonces ya estoy nervioso de hablar con estos ilustres. Pero bueno, como lo dijeron, yo soy un emprendedor casual, yo no fui un emprendedor planeado. Yo resulté siendo empresario sin saber que iba a ser empresario. Un día asesoré empresas, hice un software y un gran amigo mío me dijo, este software que usted hace es una machera y se puede vender. Y ahí nació Sigo, pero eso fue hace muchos años, en el 88. No sé si estén ahí la presentación, sí. Y nace una gran empresa que hoy por hoy emplea algo más de 3.000 personas, tiene un poquitico más de 1 millón de clientes y ya tenemos presencia como líderes en 4 países de América Latina. Somos líderes en México, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y seguimos creciendo. Y el tema es, ¿por qué nos fue así de bien? Y yo creo que las cosas vienen parte de la cuna, de donde uno fue criado, de mi familia, de mis papás, donde había un bien que era respetable por todos, el ser humano. Si nosotros siempre, filosóficamente, estructuralmente, pensábamos que el ser humano era un bien totalmente respetable. Y en mi familia siempre hubo una animadversión tremenda por el maltrato. Nosotros tuvimos unos papás que, como cosas raras, porque en la época nuestra nos cascaban duro, no eran maltratadores. No quería decir que papá no me pegara, él me pegaba, pero era terrible, porque cuando uno cometió una falta, él me decía, y lo recuerdo perfectamente, entra y cierra la puerta. Eso era lo peor que nos podía pasar a nosotros en la vida. Y era una conferencia de 1 hora, explicando las consecuencias, lo que pudo haber pasado, lo que no pudo haber pasado. Mejor dicho, chillaba uno como una Magdalena durante esa hora. Y después decía, tú sabes que te debo castigar. Y se quitaba el cinturón y nos pegaba 2 correazos. Nunca nos dio 1 ni 3, 2. Y una puntería perfecta que siempre nos daba en la nalga. Nunca se equivocaba del sitio, pero lo curioso de él es que no estaba nunca de mal genio. Y yo ya cuando me metí en el mundo empresarial empecé a entender qué enseñó, qué nos enseñó este señor dentro de lo que es el trato al ser humano. Y desde el día número 1 en que nació Sigo, inclusive en la oportunidad que tuve yo como empleado en la Secretaría de Salud de Bogotá y en Fedarroz, yo traté de cambiar la cultura, porque es que la cultura de las empresas, sobre todo las antiguas, son culturas muy dominantes. Ustedes todos son líderes y yo les aseguro que ustedes son unos líderes todos terribles, autoritarios, gritones, mandones, maltratadores. Y eso nos lo enseñó a nosotros nuestros ancestros, cuando habían capataces y todo eso, y que con el rejo era que la gente se movía. Y yo odiaba eso. A mí me trataban mal mis jefes. Yo tuve una gerente mía que me insultaba. Yo le decía, pero ¿usted por qué me insulta? ¿Por qué me grita? Dígame lo que yo lo hago. No hay necesidad de que me maltrate. Y cuando nace nuestra organización, ¿me pasas el slide, por favor? Lo paso yo, mejor. En el año 88 nace una idea, que es crear el primer sistema de información empresarial para pymes. Lo que pasa es que hoy esto es trivial, ¿cierto? Pero en esa época la barrera de entrada al mercado era que las empresas no tenían computador. Tan grave era la cosa que nos tocó meternos en el negocio de venta de computadores para que nos pudieran comprar el software. Y era increíblemente lindo ver cómo las familias de los empleados de nuestros clientes llegaban con sus hijos, sus esposos o esposas, a mirar cómo una impresora producía una factura. Y eran las impresoras esas de punto. Y uno piensa que eso no era innovador, pero era una brutalidad. Año 88, ¿no?
Hoy en día no existe una empresa sin computador. Es más, primero compran el computador y después crean la empresa. Ya la cosa es a otro precio. Pero en esa época ocurre eso, eran esas pantallitas y eso que esta ya es la segunda generación de las pantallas que usábamos nosotros en la época. Y esa idea innovadora hace que nosotros empecemos a crecer a una velocidad brutal. Y nos pusimos a repasar qué aprendimos nosotros. Lo primero que aprendimos es que sin pasión no hay éxito. Es decir, hay muchos emprendedores y yo doy muchas conferencias a grupos de emprendimiento que dicen, es que a usted haciendo empanadas le fue bien, entonces yo voy a hacer empanadas. Digo, ¿pero a usted le gusta hacer empanadas? ¿Le apasiona? Dice, no, pero es que se vende mucho. Luego le va a ir mal. Es decir, si yo no llevo mis venas, lo que voy a hacer no me va a ir bien. No hay nada que hacer. ¿En qué me diferencio de los demás? Y hoy fracasan miles de emprendimientos porque uno le dice, saque un papel y anote qué lo hace a usted diferente de los demás. Y dura más de media hora pensando, ¿qué será? Digo, pues ya está, nació mal. No sabe qué es lo que le va a ofrecer al mercado diferente a lo que todo el mundo está ofreciendo. Y lo otro, investigue qué es lo que realmente el cliente quiere, porque todos suponen qué es lo que quiere el cliente. Yo fui de buenas porque no lo investigué bien, pero era un momento donde el impacto que tenía ese sistema era demasiado grande. Del 88 al 95, la empresa se multiplicó por 4 todos los años. Tuvimos una crisis de casi quebrados en el 92 por deficiencias de servicio. Estábamos tan sobrevendidos que no sabíamos cómo atender tanto cliente. Pero como todos los emprendedores, somos tacaños. Yo no conozco un emprendedor que no sea tacaño, no quiere gastar y solo quiere pagar el mínimo, ¿cierto? No quiere plata. Y a mí un gran amigo mío, no sé si lo conocen, Víctor Duque, que fue gerente general de IBM de Colombia mucho tiempo, me dijo, Ricardo, ¿cuál es tu problema? Y dije, no, me va a quebrar. Dice, ¿por qué? Porque no presto buen servicio. Me dice, ¿cuánta gente necesita? Le dijo, necesito 8, pero es que no encuentro gente buena. ¿Cuánto le está pagando? El mínimo. Pues que va a encontrar algo bueno por el mínimo. Y me dice esto, ¿tiene plata? Le dije, no, plata es lo que hay. Pero somos tacaños, ¿no? Me dijo, contrate 25. Yo, 25, y págueles el doble del mínimo. Y yo le hice caso y contraté 25. Sobrevivieron 13. Y la empresa otra vez empezó a crecer locamente. Porque uno piensa que porque invierte para ahorrar, va a ganar más plata. Y eso es mentira. El que es capaz de poner plata en el negocio, gana aún más plata. Pero uno no lo sabe, que siempre está ahorrando. Siempre. Y nos expandimos muy estúpidamente a 3 países. Porque nos sentíamos ya los reyes del mundo. Y nos fuimos a Perú, Ecuador y Venezuela. Y tenga. Una inversión impagable. Eso era trague y trague dinero y la empresa se nos fue para el carajo, por ambiciosos. Y después de eso, se nos aparece bueno, ¿qué aprendimos ahí? Planeación. No meterle emotividad, planeación. Porque la expansión nuestra internacional fue emotiva, fue que el corazón nos dijo, vamos, que somos los duros. No, póngale números antes de hacer cualquier cosa. Cuide los recursos que tiene, que así haya mucha plática, la plática hay que cuidarla. Lo otro es tenga las personas adecuadas. Desde ese entonces aprendimos que si uno no tiene los mejores no le va bien. Y los mejores valen plata, no son baratos, hay que pagarles. Y organice la información desde el día número 1. Imaginen nosotros vendiendo software contable y nuestra contabilidad era una porquería. Pero una porquería. Claro que era la época en que uno facturaba por debajo de la mesa y suena una época compleja. Una de las grandes virtudes de Cibo era que manejaba la doble contabilidad naturalmente. Hasta que vino la DIAN y dijo que el proveedor de la tecnología era solidariamente responsable con el empresario. Entonces dijimos, ya no más, tocó quitarle esa funcionalidad que era una machera en esa época. Me acuerdo que uno hacía control C y ya estaba facturando por debajo de la mesa. Ya salía remisión y no factura, eso era una cosa increíble.
y compartía un solo inventario, mejor dicho, era una locura. Pero la vida nos puso el tate quieto a los proveedores de tecnología. Gracias a Dios, digo yo, porque no era correcto lo que hacíamos. Y bueno, llega un milagro para nosotros en esa época y una multinacional holandesa, Exact Software, vino y invirtió en Sigo. Primera empresa en Latinoamérica de tecnología que recibe inversión extranjera. Y entraron estos holandeses, vendimos una muy buena porción de la compañía y pasan cosas muy buenas, pero otras peores, terribles. Bueno, que aprendimos. Imagínense yo yendo a Europa 5 veces al año, reuniones, Singapur, Estados Unidos. Entonces el roce internacional enseña una cosa brutal. Aprendimos que no éramos tan malos como creíamos. Que nuestro producto era de talla mundial. Es más, los holandeses patentaron nuestra tecnología a nombre de ellos, porque nosotros ni siquiera sabíamos que eso era patentable. No teníamos ni la menor idea. Y hoy tenemos derecho a usar la patente gratis, gracias a Dios. Si no, nos hubiera tocado pagar por nuestra propia tecnología. ¿Y qué pasa de malo? Empieza a destruirse la cultura de la empresa. Control policivo, controllers, auditores. Es que el problema de la auditoría, y perdón si aquí hay auditores, es que lo miran a uno con cara de ratero hasta que no demuestre lo contrario. Ellos parten del principio que uno lo está haciendo mal. Es más, del principio que no solo lo está haciendo mal, sino que es malintencionado. Y entonces llegan los auditores y todo el mundo dice, ¿qué pasa? Y a veces termina uno convencido de que lo está haciendo uno mal, malintencionadamente. Que tienen un poder de... Perdón si hay auditores, por favor. Pero yo no soy muy amigo de ellos, no me gusta mucho eso. Y viene el hipercontrol, que el hipercontrol es una cosa que hace que la gente haga las cosas mal. Porque hacen que la gente trabaje con miedo, con prevención, ¿cierto? O sea, se están cuidando antes de hacer. O sea, ellos no actúan, no ejecutan libremente, sino que están primero pensando qué me puede pasar si lo hago. Y entonces empiezan en un ambiente donde la productividad de la gente decae de una manera brutal. Y nuestra empresa, que venía multiplicándose por 4 cada año, empezó a crecer a solo un dígito. Si en un año bueno crecíamos el 7, un año malo crecíamos el 2. Y la empresa destruye y nosotros aburridos. Yo también me aburrí un poco de decir qué estamos haciendo con esto. Y en el 2010 hablo yo con los holandeses y les dije, esto no está funcionando. Cómprenme lo que queda mío, que yo no quiero seguir con ustedes. Mandan auditores, mandan de todo lo imaginable y dicen, no queremos comprarle, queremos venderle nuestra parte y nos queremos salir de la empresa. Y bueno, yo dije, pues, dígame cuánto vale. Y entonces, como ellos querían venderme, pues yo hice lo que me dio la gana, 5 años de plazo, les bajé el precio. O sea, compré más barato de lo que les vendí en el 2010. Y lo que hacemos tan pronto nosotros es retomar el foco de la empresa, porque ellos también nos querían llevar a mercados grandes, habían 13 productos en el portafolio, y nosotros dijimos, no, un producto nomás, Sigo. No queremos nada más. Foco en MIPYMES, porque nos habían llevado también al mercado alto. Cambiamos toda la usabilidad de nuestro software, porque se había vuelto como un SAP, hagan de cuenta, una vaina complicadísima de usar. Y estandarizamos. Y se da el milagro. Empezamos otra vez a crecer a más del 30% anual. Solo porque cambiamos el foco y sobre todo retomamos la cultura de la empresa. Empezamos a generar unos cambios brutales. Que la gente ya le daba miedo que no la controlaran. Imagínense cómo sería la cosa antes, ¿no? Como les vigilaban tanto. Si no me va a revisar, no. Eche para adelante. Porque el control es el enemigo del crecimiento. Yo no digo que no haya que controlar. Hay que evaluar, que es diferente. Y hay que tener números, que es diferente. Pero ese tonito de que usted es culpable hasta que no demuestre lo contrario, eso no funciona. Vamos al estado del arte tecnológico, nos vamos a la nube, nos volvemos una empresa SaaS, Software as a Service, o sea, de rentar el software por mensualidades. Y tomamos una decisión prepandémica.
nunca vamos a volver a visitar a un cliente. Y nos dijeron, se van a quebrar. Dijimos, ¿por qué? Pero hoy en día ningún vendedor nuestro ni ningún asesor nuestro toca las oficinas de un cliente. Nunca. Hay negocios que perdemos porque el cliente dice, no, venga y me vende. Dice, es que no puedo ir. Entonces no le compro. Y le decimos, pues no compre. Y no compra. Pero hoy en día nuestra organización hace 12,000 clientes nuevos por mes. Ese es el aparato que tenemos nosotros de comercialización. Y nuestros asesores de servicio no pisan las oficinas de los clientes. Al principio los clientes se ponían bravos, ¿no? Pero después yo les decía al mismo cliente, ¿qué prefiere? ¿Esperarse 48 horas a una cita o lo resuelvo ya? Usted escoja. Y hubo clientes tan dinosaurios, ¿cierto?, que decían, no, yo me espero las 48 horas. Y le decíamos, déjenos mirarle su problema para diagnosticarlo. Y se lo arreglaban. O sea, ¿todavía quiere que vaya y lo visite? Ya está bien. Y habían algunos que decían, sí, yo quiero que usted venga acá. Y no le cumplíamos, no íbamos, punto. Pero hoy en día nosotros nunca pisamos las oficinas de un cliente. ¿Cuál fue la gran conclusión de eso? Que nuestros costos de operación bajaron increíblemente, casi el 62%. Porque obviamente un asesor de servicios que visitaba 3 clientes al día, hoy visita 13. Y un vendedor que solo podía atender 2 citas al día, pues hoy atiende 8. Y vende más. Más bacano para él. Entonces a nosotros la pandemia no nos hizo ni cosquillas. Nosotros ya estábamos en teletrabajo, ya teníamos todo eso organizado, no pasó absolutamente nada. Al revés, en el año de pandemia, en el 20, crecimos un 63%. Fue una cosa increíble. Obviamente la gente necesitaba tecnología para pasar la pandemia, o sea, también era un cuarto de hora para nosotros muy bueno. Y obviamente cuando uno baja el costo, pues el precio de venta cae. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy una solución de Sigo vale entre 90,000 y 150,000 pesos al mes. Con todo, cartera, inventarios, contabilidad, cuentas por cobrar, por todo. 150,000 pesos. Entonces es fácil para una empresa decir, bueno, pues yo pago por ver. Porque es muy poquita plata. Entonces dice, instálemelo y si me funciona, pues yo sigo y si no, chao pescado. Y se encuentran con un megaproducto que ahí se queda. Realmente las pérdidas de clientes que hoy nosotros tenemos es porque las empresas desaparecen, porque le vendemos a chiquitos recién creados y hay mucha mortandad de empresas pequeñitas. Y después, cuando empezamos a escalar internacionalmente, llega en el año 2017 un fondo de capital privado del Silicon Valley y dice, yo quiero invertir en Sigo. Nosotros dijimos, yo no quiero. Pero cuando pusieron las cifras sobre el escritorio dijimos, no, sí queremos. Sí. Esto está bueno. Y los tipos entran en el 2017 a la empresa y curiosamente lo que los hace tomar la decisión de entrar a Sigo, y fue la frase que nos dijeron nosotros sentados en San Francisco con ellos, dicen, una empresa con la cultura que ustedes tienen no le puede ir mal. Y nosotros decíamos, ¿y el modelo de negocios? No, está bueno. Pero esa cultura es una cultura ganadora. Y yo quiero en mi conferencia hablar de la cultura, no de eso, que esto es un poquito aburrido. Bueno, con eso adquirimos México, Ecuador, Uruguay, empezamos a generar mucha caja en la empresa y descubrimos que la mejor forma de poner un pie en el exterior es comprando un local. Pero fíjense lo que son los efectos culturales de una empresa. Nosotros entramos a Ecuador, adquirimos el líder ecuatoriano y solo por cambiar la cultura de la empresa creció el 100% el primer año de la adquisición. Dobló sus ventas el primer año. Y en México el primer año crecieron 50% cuando venían creciendo a un solo dígito. Solo porque cambiamos la forma como la gente piensa dentro de la organización. Eso es mágico. Hoy todavía no tenemos nuestro producto en esos países. Es jodidísimo, perdón, dificilísimo. Localizar un programa para otro país, eso es una locura. Pero ellos tenían productos, entonces ¿cuál es el problema? Entonces nos damos el tiempo, vamos con calma. Obviamente vamos a tener solo un producto,
Pero imagínense si hoy no hemos reducido todavía los costos por las economías de escala en aparatos de desarrollo de software, pues más adelante nuestra rentabilidad va a crecer de una manera brutal. Pero hoy nos importa más crecer que dar plata. Esa es la verdad. Y nos escoge Endeavor como emprendedores Endeavor. ¿Saben qué es Endeavor ustedes? No. Eso es una organización multinacional que apoya el emprendimiento de alto impacto. En Colombia, de 5.900 candidatos, solo han escogido a 60. Luego es bacano estar ahí. Y Endeavor le da a uno la posibilidad de tener mentorías a nivel internacional brutal. Yo he estado sentado con el CEO de LinkedIn, con la gerente de recursos humanos de Facebook. O sea, citas que nunca hubiera conseguido yo levantando el teléfono. Esa red le da a uno un networking brutal. ¿Qué aprendimos? Tener los mejores. En nuestra empresa tenemos una filosofía: siempre que contratamos a alguien, esa persona tiene que ser mejor que yo. Yo tengo que contratar mi reemplazo. Y a la gente le da miedo, dice, no, entonces me van a correr la butaca. Tranquilo que para arriba usted también lo contrataron para que sea el reemplazo del de arriba. Yo ya no trabajo consigo. Yo me retiré hace 5 años, uno de mis hijos está al frente de la organización, lo hace muchísimo mejor que yo. A mí los 6 primeros meses me dio duro y yo creí que era bueno. Y resultó que el man era mucho mejor, pero maravilloso. Hoy en día me siento orgulloso de eso. Creo un modelo escalable. Y un modelo escalable es, como les digo yo, ¿por qué sigo ese escalable? Que es virtual todo. Es decir, ¿cuánto puede escalar un negocio que es virtual? Nosotros hoy nos sale más barata la mano de obra en Colombia que en Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y México. Siempre que alguien nos renuncia afuera, lo contratamos en Colombia. Porque aquí nos vale menos de la mitad de lo que nos vale afuera. Pero es virtual. Si nosotros tenemos una operación en Chile hace 2 años y no tenemos ni siquiera oficina en Chile, no hay una sola persona trabajando allá, físicamente. Pero es una empresa de 32 empleados que están sentados aquí en Colombia. Y venden bien, les va bien, prestan buen servicio, hacen todo y no estamos allá. ¿Qué tan escalable es un modelo así? O que uno quiera. O que uno quiera. Y tener una cultura ganadora. Y ahí es donde me voy a meter a hablar de lo que sí me gusta hablar, porque esto es pura historia. Entonces, esta es la cultura SIGO. Una empresa tiene una verdadera cultura el día que es capaz de ponerla en blanco y negro. Porque las culturas existen en todas partes. Pero si uno dice, escriba la cultura de su empresa en blanco y negro, póngala ahí en una hojita, todo el mundo dice, no, sí, yo la tengo fresco, yo la tengo. No, déjemela ver, quiero entenderla. Pero si uno a cualquiera de los 3.000 que están en SIGO le pregunta cuál es la cultura SIGO, ellos le cantan esta tabla. Dice, nosotros buscamos la excelencia, tener un propósito que nos dé pasión, unos valores que nos vuelva seres humanos extraordinarios, unas habilidades que seamos duros. ¿Para qué? Conseguir resultados. Pero fíjense que todo el eje cultural está basado en la gente. Es decir, el propósito es de la persona, los valores son de la persona y el conocimiento es de la persona. O sea, todo el eje cultural siempre está basado en las personas. Y esa excelencia, que fue un aprendizaje maravilloso que tuvimos nosotros en Stanford, se define como esto. Uno consigue la excelencia cuando es capaz de hacer lo correcto sin que lo vigilen. Suena raro, ¿no? Pero cuando nosotros en una semana de un curso completo sobre este tema, nos lo desarrollaron, nos dice, ¿qué tan difícil es hacer lo correcto sin que lo vigilen? ¿Ustedes creen que lo hacen, lo correcto, sin que los vigilen? Sí. Levanten la mano los que creen que sí. Uy, casi todos. O sea que nunca llegan tarde a trabajar. Nunca invierten tiempo de trabajo en el Facebook o en el WhatsApp. Es que a mí me pagan 8 horas de trabajo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que trabaje. ¿Sí o no? Pero si yo llego tarde, ¿soy ratero o no soy ratero? Soy ratero. Me robé el tiempo que me estaban pagando. Pero todos ustedes hacen lo correcto en que los vigilen, ¿cierto? Mire, yo pongo un ejemplo. Si uno va al bus allá en Bogotá, en Transmilenio, y ustedes todos van detrás mío, todos.
y yo paso la registradora y descubro que está dañada, que no hay que ponerle la tarjeta. Y yo solo les hago esto. Sigan que hoy está gratis. ¿Cuántos me siguen? Todos. Luego todos son unos rateros que robaron los 3.000 pesos que valía el pasaje. Pero uno cree que no. Y la cultura del ser humano es perversa. Y aquí los paisas, ustedes, se inventaron una vaina que se llama la ley de la papaya. ¿Sí o no? Papaya servida, papaya comida. Y si le dan papaya, pues se la tragan. ¿Eso es correcto? No es correcto. Es decir, si hay chance de colarme en la fila, me cuelo. Es más, las culturas de lo correcto son diferentes. Por ejemplo, yo cuando voy a Estados Unidos y cojo un carro alquilado, soy una dama manejando. La direccional, la mirada y toda la cosa. Y llega uno aquí a Bogotá y coge su carro y se vuelve otra vez un guache. Y uno dice, ¿por qué? Porque la sola cultura de excelencia varía de un país a otro. Y va uno a un país nórdico y a uno le da miedo hasta pisar los andenes. ¿Será que sí se puede o no se puede? Y está uno enmarcado dentro de algo. Pero acá, pasarse por fuera de la cebra a la calle, ¿lo hacen? No, nadie. Y cuando uno va a la cultura de lo más correcto, si yo trabajo para esta organización, lo correcto no es prepararme más. Lo correcto no es vender más. Prestar mejor servicio. Eso es lo correcto. Pero ¿por qué me tienen que vigilar a mí para que yo haga eso? ¿O no es a los empujones que terminamos haciendo las cosas? Entonces la cultura de lo correcto es algo grande. Y todo empieza por desbaratar los esquemas de control en las empresas. Entre más controle yo, más invito a la gente a hacer lo incorrecto. Es que a mí me da risa cuando veo uno de esas películas donde no está el jefe y todo el mundo está mamando gallo, ¿no? Y llega el jefe y todo el mundo está. ¿Sí o no? Eso pasa, créanme. Créanme que eso pasa. De pronto a alguno de ustedes les pasa igual. Que le maman gallo a la vida mientras no los vigilen. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que nos vigilen. Si no me están mirando, entonces yo ofrezco. Y le transmitimos a nuestros hijos lo mismo, ¿no? Que esa es otra empresa, la familia es otra empresa. Entonces la cultura de lo correcto es una cosa compleja. Ahora, como lo correcto depende de las personas, lo que hay que trabajar es en las personas. Y cuando uno construye una cultura en la empresa, piensa en la gente y crea un propósito loable y unos valores humanos para sus colaboradores. Yo no sé cuál sea el propósito de ustedes. No lo conozco. El tema es, ¿llevan el propósito en las venas? Es decir, ¿saben por qué hacen lo que están haciendo? O al menos para qué hacen lo que están haciendo. Porque todas las empresas hablan de ISO, ¿no? De misión y visión. No sirve para un carajo, ¿no? Es decir, mi misión es tener el mejor software contable del mundo. Y mi visión no es que quiero ser el líder en 30 años. Todo el mundo dice la misma vaina. Eso no es mentira. Pero cuando uno le pregunta a la persona, ¿usted por qué hace lo que está haciendo? ¿Para qué lo hace? ¿Y en qué estructura de valores se va a meter la organización para hacer lo que hace? Y Sigo crea un propósito que dice que nuestro propósito es transformar la vida de nuestros colaboradores, contadores y empresarios. Y transformarla para bien. Nosotros lo que vendemos es tranquilidad. Porque cuando un cliente nuestro compra nuestra solución va a estar más tranquilo. Imagínense esto cómo cambia el hito en el pensamiento de las personas. Cuando un asesor de servicios contesta una llamada, él lo que tiene en la cabeza es que si resuelve el problema, ese ser humano va a tener menos angustia y va a tratar mejor a sus hijos por la noche, porque llega menos cargado. Inclusive el desarrollador de software que está echando código, cuando él no entiende nuestro propósito, nosotros, cuando él termina de reparar algún problema, lo cogemos y le decimos, hable con el cliente y revise usted el impacto que esa línea de código tuvo en el cliente, para que entienda qué sentido tiene sentarse a escribir código. Y al vendedor, cuando no vende, llega y dice, no le pude transformar la vida a este cliente. Él no llega a decir, perdí el negocio. Y cuando lo gana dice,
logramos transformarle la vida a esta empresa. Pero eso es generar pasión en la gente por lo que hace. Y se enamoran de lo que están haciendo. Porque fíjense que inclusive en áreas de contact center, que nosotros es enorme, son más de 1000 personas, la gente va a escampar en esos cargos. Están estudiando derecho, psicología, lo que sea. Dice, pues yo me meto acá para coger plática mientras me gradúo y ahí sí hago lo que quiero hacer en mi vida. Yo digo, ¿cuándo una persona de esas va a ser un buen trabajador? Nunca. Está haciendo eso porque le toca, que no tiene más alternativa. Pero cuando uno logra sembrarles propósito en su corazón y decir, mire lo importante de lo que usted está haciendo, mire cómo transforma usted vidas con lo que hace. Entonces se enamoran, obviamente es mientras tanto, porque cuando se gradúe de psicóloga, pues va a querer ejercer su carrera, ¿cierto? Pero empieza a encontrarle sentido a lo que está haciendo en el momento. Y eso genera felicidad. Ahorita les hablo más de la felicidad. Y después construimos unos valores. Nuestra organización tiene 6 valores básicos. Y el primer valor dice, son rarísimos, ¿no? Dice, nos apasiona ayudar. Tenemos mentalidad ganadora. 100% actitud y alegría. Somos humildes y amorosos. Innovamos y no paramos de aprender y nos decimos todo. 6 valores. Y la gente a veces piensa, ¿y esto qué tiene que ver con una organización? Y yo rápidamente les describo. Dice, cuando hablamos del valor nos apasiona ayudar, decimos, el que no vive para servir no sirve para vivir. Lo dijo la Madre Teresa. Y es la frase más cierta del mundo. Nosotros fuimos creados para servirles a otros. Es lo único que hacemos. Entonces, ¿qué tal que ustedes en lugar de venir a trabajar vengan a servir? Eso hace una diferencia grandísima, ¿no? Y genera unos hitos dentro de las personas grandísimos. Y ahí dice, para los que trabajamos en Sigo, servir es más que dar la mano, es dar nuestro corazón para ayudar espontánea y desinteresadamente, por eso estamos para las que sea, y definimos cada valor con profundidad qué significa. Y es más, lo llevamos a nivel de cada cargo. ¿Cómo usted es fiel a este valor en su cargo de auxiliar contable? ¿Cómo usted es fiel a este valor en su cargo de asesor comercial? Hacia cada cargo, para que entiendan lo que significan esos valores dentro de la organización. Pero los validamos, ¿cómo? Para los que vivimos en esta casa, servir es más que dar nuestro corazón. Porque si el valor no es para la persona, no funciona. Y las organizaciones cometen el error de crear valores para la organización y no para las personas. Responsabilidad, honestidad y cumplimiento es lo que ponen que hay todas. Pura paja. Y uno les pregunta a los que trabajan en una organización, dígame cuáles son los valores de su empresa. Y dicen, ni idea. Acá nos toca trabajar bien y no saben más. Porque no han trabajado en meter esa cultura dentro del ADN de las personas. Cuando hablamos de tener mentalidad ganadora, la frase de Napoleón, y nos gusta la de Napoleón porque Napoleón fue un hombre chiquitico, no sé si conocen la historia, era bajitico. Y él decía eso, si no puedes hacer cosas grandes, haz pequeñas cosas de forma grande. Y nosotros le decimos a nuestra gente, si usted quiere ser gerente comercial, primero sea el mejor vendedor del mundo. No es que todos aspiramos a estar allá, pero nos preocupamos por estar aquí y ser lo mejor en lo que yo hago. Y yo le pregunto a la gente, ¿usted es la mejor mamá del mundo? Dice, yo creo que sí. ¿Qué está haciendo para lograrlo? ¿O usted es el mejor papá del mundo? ¿Usted es el mejor vendedor del mundo? ¿Qué está haciendo para lograrlo? Pues la gente entra en un área de confort donde no quieren seguir empujando, porque es hacer lo correcto. Al final del camino es hacer lo correcto. Dice, actitud y alegría. Y Borges decía, he cometido el peor pecado que uno puede cometer, no he sido feliz. Y es terrible. ¿A usted le gusta vender? No, yo odio vender. ¿Y usted qué hace vendiendo? ¿Por qué no se va? Entonces tenemos la historia de un desarrollador de software que era malito. Y cuando empezamos a hablar de estos temas, él renunció. Dijimos, ¿por qué te vas? Porque yo odio echar código. Y hoy tiene una panadería, porque a él lo que le gusta es cocinar, pero se atrevió y gana más de lo que estaba ganando desarrollando software. Pero al menos nos preocupamos por hacer lo que realmente nos gusta, o al menos tratamos de disfrutar lo que estamos haciendo.
Pero mucha gente está ahí porque es que con qué llevo el pan y la leche a la casa, me toca, ¿cierto? Y esto de la alegría es tan obligatorio en Sigo que allá hay bullying programático para el que no se ría. Y es que todos, usted entra seria. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás triste? Y empieza el otro, ¿qué te pasa hoy? Y ya después de 5 preguntas, pues uno suelta la sonrisa que dice, qué mamera que me sigan preguntando lo mismo, ¿cierto? Y pueda que si tenga una tragedia fuerte, que le pasó algo, ¿cierto? Pero dice, no, acá al menos me toca sonreír, pero no crean que el poder de la sonrisa es una cosa milagrosa. Eso arregla miles de cosas. Pero allá no permiten que nadie esté cabizbajo. Allá empiezan a darle y a darle y a darle. Obviamente dentro de la virtualidad también. Ahora es ilegal hacer prender cámaras, pero nosotros decimos, seamos ilegales en esta empresa. Porque hay que mirarle la cara a la gente cómo está, ¿cierto? Somos humildes y amorosos. Este es para mí el valor más importante de Sigo. Y es desjerarquizar las empresas. Me perdona acá los gerentes lo que les voy a decir. Pero dicen, no, en esta empresa somos humildes, ¿no? Y el gerente tiene una oficina de 3x3, un escritorio enorme, una silla de 10 millones de pesos que hace de todo lo imaginable. Tienen un sofá con una mesita de centro. Y sale uno donde están los colaboradores y todos tienen 1,80 metros. Y la silla, si vale más de 500.000 pesos, es muy cara, ¿cierto? Y entonces uno los ve caminando al gerente y al colaborador y mira que los 2 rabos son iguales y uno dice, ¿por qué le meten más plata a esta silla que a esta silla si los rabos tienen las mismas características? No, porque el man es gerente. Y empieza uno a descubrir que ese es el primer síntoma de aislamiento en una empresa. El tipo allá encerrado. Tienen que pedirle cita para poder hablar con él, ¿cierto? Cita. Y uno dice, ¿cómo puedo hablar yo de humildad si genero estos espacios jerárquicos tan horrorosos? Y nosotros cuando aprendimos esto en Sigo, destruimos todas las oficinas y pusimos puestos de trabajo iguales para todo el mundo. Estábamos contratando el vicepresidente comercial, el segundo a bordo en ventas, y venía de DirecTV, vicepresidente comercial de DirecTV. Y en la entrevista le dijimos, queremos que sepas algo antes de aceptar la oferta. Queremos que conozcas tu puesto de trabajo. Y entonces dijo, muéstremelo. Y dije, escoja. Obviamente para una persona que viene acostumbrada a ese esquema, es muy difícil. Puede resultar hasta humillante, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿No tengo oficina? Es más, la oficina no es propia. Usted se sienta en la que esté disponible. Punto. ¿Qué generó ese cambio en la organización? Que todos son iguales. Y entonces llegaban y en esa época Fernando era el gerente comercial, que él era don Fernando o doctor Rebellón, así le decían. Por aquí yo he visto que todos dicen doctor. Entonces, él se sentía, usted lo conoce a Fernando, ¿no? Doctor Rebellón. A mí ahorita alguien me saludó a mí que doctor Ortiz, le dije, no, yo me llamo Ricardo, a mí no me joda, no me ponga apelativos que no tengo, ni merezco además. Y entonces cuando hicimos ese cambio, ese pobre Fernando sufrió mucho. Y después él cambió a llamarse Fer. Hola Fer, ¿cómo estás Fer? Y pasa una segunda cosa mucho más linda. Fer, siéntate al lado mío. Y entonces le preguntamos, ¿por qué quieres que se siente al lado tuyo? Dice, porque es que no estoy vendiendo un carajo, óigame a ver qué estoy haciendo mal. Y empieza a haber una compenetración entre líderes y colaboradores de una cosa impresionante. Pero también pasa una cosa curiosa y es que el primer día que Fernando se sentó al lado de una niña de telemercadeo, a esa niña le sudó tanto que se le manchó la blusa. Tengo al vicepresidente al lado y temblaba. Les tienen miedo. Y uno dice, ¿por qué? Y entonces es donde uno aprende que el líder es líder por su experiencia y conocimiento.
no por el tamaño de la oficina que tiene. Y eso genera unas relaciones dentro de la organización que ustedes no se imaginan el cambio que hay. Es increíble. Y lecciones de humildad hay muchísimas, como eso de perdonar y pedir perdón. Es brutal. Ahorita les voy a explicar un poco más eso del perfil del líder. Innovamos y no paramos de aprender. Todo el mundo piensa en cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Ahí es donde está el problema de la innovación de las empresas. Que todo el mundo piensa que el problema lo tiene otro. Nadie piensa que el problema lo tiene uno. Y siempre que uno piensa que el problema es de uno, es decir, si aquí no se está vendiendo, algo que está haciendo mal. No salir a decir, ustedes son unos vendedores que no sirven para un carajo, que no venden yo no sé qué. No, algo tengo que estar haciendo yo mal. Y algo tengo que cambiar yo para que esta gente empiece a funcionar. En nuestro otro valor nos decimos todo, este es el último que metimos a Sigo, es que también descubrimos que el aparato innovador de una empresa se frena cuando hay silencio corporativo. Y créame que en las empresas a todo el mundo le da miedo hablar. Le tienen pavor. ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo digo? No, yo mejor me quedo callado y evito problemas. Y resulta que la fuente de innovación más grande que hay en las empresas son los colaboradores de la empresa, pero no hablan. Y es una desesperanza aprendida, ¿no? Si yo para qué digo si igual no pasa nada. Y en Sigo lo que hicimos fue garantizar que siempre que alguien habla, algo pasa. Algo pasa. O se programa un cambio o se le explica por qué no, pero algo pasa. Y ahorita que les hable un poco del maltrato, ahí les voy a decir cómo esto del no al silencio empieza a tener unos resultados increíblemente lindos. Y definimos cuál era el perfil del colaborador Sigo. Y esta es una frase que les va a sonar rara. O sea, nosotros solo contratamos gente que quiere crecer espiritualmente todos los días. Entonces, cuando uno habla de espiritualidad, la gente inmediatamente piensa en religión, ¿cierto? Pero es que uno tiene que entender qué es crecer espiritualmente. Y es ese ser humano que todos los días quiere ser un poquito mejor que el día anterior. Eso es crecimiento espiritual. Por eso el ateo crece espiritualmente. El católico, el musulmán, todos. Pero el que realmente quiere amanecer mañana un poquito mejor de lo que es hoy. No el que está en esa área de confort en que todo bien, todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, para hacer ese crecimiento espiritual, uno dice, ame al otro como a ti mismo. Los que son un poco religiosos, como yo, eso lo escribió en la Biblia como ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y eso se resume en dos acciones que debemos hacer los seres humanos. La primera, no le hagan nada a nadie que no quiera que le hagan a ustedes. Si no hay que ser católico para saber que eso es verdad, ¿o no? Pero eso define el ser reactivo. El que dice, no, yo no me meto con nadie. Pero la segunda acción, que es la verdaderamente amorosa, es ¿por qué no le hace a los demás como quisiera que le hagan a usted? Ahora, esto decirlo es fácil, ponerlo en práctica es muy difícil. Entonces nosotros nos inventamos una cosa que llama la pausa de los 3 segundos. Yo acabo de hacer una pausa de 3 segundos. Volví, hice otra pausa de 3 segundos. Nadie se dio cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este ejercicio? Yo los invito y los reto a que lo hagan. Es que la vida nuestra transcurre comunicándonos los unos con los otros. Tú estás hablando con un colaborador, tú estás peleando con tu novio o marido, por ejemplo. Tú estás regañando a tu hijo, puede pasar, ¿cierto? Tú estás vendiéndole a un cliente. Siempre estamos relacionándonos con una persona. Entonces, la pausa de los 3 segundos, ¿qué es? Yo estoy hablando contigo, cualquier cosa, y yo en los 3 segundos me pregunto, ¿a mí me gustaría que me hablaran así? Y la respuesta es binaria, sí o no. Si yo digo, sí me gustaría, sigo hablando igual. Si mi respuesta es no, empiezo a ajustar mi discurso. ¿Cierto? Entonces imagínese usted regañando a su hijo y se hace esa pregunta. ¿Me gustaría que me regañaran así? Lo más probable es que usted diga, uy, no. Entonces empieza a ajustar la forma como no quiere decir que lo regañe, ¿cierto? La forma como lo regaña. O si estás peleando con tu pareja, empiezas a pensar cómo debería ser lo mejor, ¿cierto?
Mire, cuando nosotros pusimos esto en práctica en solo 2 semanas, todo el mundo le decía a la gente, ¿y a usted qué le pasa? Yo lo veo un poco diferente, porque cambia uno, y cambia de una manera brutal. Porque por fin piensa en el otro, no piensa en sí mismo. Pero si hace una segunda pausa y dice, no, más bien me gustaría que me hablaran así, sino dice, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? Y se lo dicen así. Miren, mágicamente nuestro equipo comercial creció el 37% las ventas, solo por hacer la pausa de los 3 segundos. Porque empiezan a pensar de una manera más amorosa. ¿Me gustaría que me hablaran así? No, ajusto. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Se lo digo así. Y empiezan a tener una comunicación mucho más fluida con todo el mundo. Es mágico. Háganlo y me cuentan dentro de 8 días si han cambiado o no. Y no lo digan ustedes, pregúntenle a la gente que está con ustedes si yo la noto como diferente. Algo le pasa, pero diferente para bien. ¿Cierto? Y nosotros definimos nuestras prioridades en Sigo y dijimos, nuestra prioridad es que todas las empresas dicen que aquí en esta empresa el cliente es el número 1. Por Dios, ¿cómo puede ser el cliente? Nuestra empresa, nuestro colaborador es el número 1 y estamos que cambiamos el 1 con el 2. A nosotros en Sigo nos maltratan a una persona y nosotros le devolvemos la plata al cliente y lo sacamos del portafolio. No lo toleramos. Es decir, para nosotros proteger a nuestros colaboradores es lo número 1, sobre todas las cosas del mundo. Imagínense esa satisfacción que nosotros sentimos. Nosotros tenemos tecnología y grabamos todo. Y entonces llega uno de esos atrevidos, porque los hay, no, es que usted es yo no sé qué, si sé cuándo, unos insultos que uno dice, por Dios. Y cogemos la grabación y se la mandamos al gerente de la empresa. Le decimos, mire, así es como habla su contador. Y nosotros eso no lo toleramos en esta empresa. Si usted no corrige eso, chao pescado. Y ese gerente va a la empresa a decirnos, mire, perdón, esa no es mi organización. Porque es que hay gente, yo creo que ustedes lo han vivido, ¿no? Que es. Pero uno como empresa, si tolera el maltrato a su gente, perdió el año. Es decir, el bien más preciado que tenemos las organizaciones son nuestros colaboradores, punto. Y el segundo bien que lo ponemos como primero, son las familias de nuestros colaboradores. Porque es que a las empresas no les importa la familia. Nosotros en Sigo decimos, se le enfermó su hijo, váyase. Pero es que tengo 10 citas, cancélelas, váyase. Que igual esas citas usted las va a atender mal, porque tiene su problema metido en la cabeza. Que es que le van a entregar las notas a mi hijo, váyase por las notas. Y no pedimos compensación de absolutamente nada. Pero siempre la familia es la número 1. Nunca puede ser otra persona. Que nosotros como seres humanos vivimos y morimos es por nuestra familia. ¿O será que es por el trabajo? No. Trabajo es un instrumento que yo tengo al lado. Mi familia es lo que vale. Y siempre estamos preocupados por las mamás. Miren, el Día de las Madres en Sigo, ni siquiera felicitamos a las colaboradoras que son mamás, no. Felicitamos a las mamás de todos nuestros colaboradores, que es muy diferente. Un día hicimos una actividad lindísima y es que llevamos FOMI como en un jardín infantil y entonces el regalo para las mamás y teníamos que hacer un portarretratos con escarchas y con todas las pendejadas y un fotógrafo nos fotografió a todos y todos le llevaron de regalo a su mamá el portarretratos que él hizo con su foto, haciendo el portarretratos. Eso fue hace como 8 años y hoy todavía están en las mesas de noches de las mamás el portarretrato que hicimos. Obviamente el mío quedó inmundo, yo motricidad fina 0. Pero mi mamá vive feliz con esa vaina, porque la hice yo. Pero eso es pensar en la familia. Y tenemos el día del trabajo con el hijo. Y llegan, ese día no trabajan un carajo. Que llegan con el hijo. Dice, miércoles. Hoy nosotros en la oficina nos caben solo 215 personas. Y para el día del hijo vamos llevando grupos de 215, que todos lo hacen desde la casa, ya no hay dónde sentar a toda la gente.
Pero es lindo que el niño vea a su papá o su mamá trabajando, viendo lo que hace. Pero obviamente ese día nosotros no esperamos que ese colaborador haga algo bien hecho. Vaya a su ritmo que el objetivo es otro, diferente. Y obviamente cuando uno engancha a la familia con la empresa, el enamoramiento de la gente por la empresa crece todavía más. Es increíble. Ahora, el número 3 obviamente es el cliente y si sobra un poquito, pues a la comunidad también le damos lo que podamos. Y les quiero hablar, ya como todos ustedes son líderes, de lo que es el perfil del líder SIGO. Y lo pongo en orden de prioridades. Primero, conoce al detalle la cultura. Nosotros cuando contratamos un líder SIGO, invertimos 8 días en hacerle entender la cultura de la empresa. Ni siquiera le presentamos a la gente con la que va a trabajar. Conozca la cultura de la empresa, entiéndala. Es más, se la tiene que saber de memoria, porque los promotores de una cultura empresarial son los líderes, no son nadie más. Segundo, promueva en su día a día la cultura. Siempre que alguien se sale en un valor en algo, lo está retroalimentando permanentemente. Lo otro es protéjala. Y nosotros protegemos tanto nuestra cultura que persona que no encaja en la cultura se va. Acuérdense lo de una manzana podrida. Acaba con todo. No puede estar ahí. Después, inspire en lugar de ordenar. Porque es que son líderes que les gusta dar órdenes, feo o no. Haga esto, trágame para mañana el informe de yo no sé qué vainas. Y lo dicen con el pecho lleno. Digo, no, inspírelo. Haga que él quiera hacer lo que está haciendo. Dificilísimo. Hay líderes que se han tardado más de 2 años en coger ese estilo. Oriente desde la acción y el ejemplo. O sea, nuestros gerentes comerciales venden y tienen cuota. Obviamente es el 10% de la cuota de los vendedores. Pero ¿cómo él va a manejar vendedores si no sabe vender? No puede. El gerente de servicios presta servicio. Todos tienen que actuar y hacer que los vean. Es más, un gerente comercial en procesos de coaching vende con el altavoz puesto para que todos lo oigan. Y tiene que ser el más berraco, ¿no? ¿Qué tal bien malo? Y los otros diciendo, no, ese man, ¿qué le van a comprar? Pero créanme que hay muchos gerentes comerciales así, ¿no? Que son buenos para dar órdenes, pero aquí no existen. Líder, nunca maltrata. Y nosotros pusimos 4 prohibiciones en SIGO. Primera, prohibido hablar de mal genio. Pero prohibido es prohibido. Se calla la boca o se aísla. Es más, una hermana mía que todavía trabaja ahí, que tiene un geniecito de esos parejito, uno la veía salir, y uno decía, está con la piedra afuera. Y llegaba a los 10 minutos ya tranquilita, y se volvía y se sentaba, pero no cometía el error de hablar de mal genio. Y nosotros siempre que hablamos de mal genio la embarramos. Siempre nos arrepentimos de lo que decimos. Pero qué difícil es cerrar la boca cuando uno tiene la piedra afuera. Lo segundo es, nunca levante la voz. No se puede gritar. A nadie. Tercero, nunca lo haga delante de otros, porque habían esos líderes que salían al corredor a pegarle la vaciada a la persona delante de todo el mundo, ¿no? Y se sentían más omnipotentes, poderosos. No, en privado. Y la cuarta prohibición es no eche sal sobre la herida. Lo que pasó, pasó. Cantaleta cero. No es que hace un mes usted, no, ya hace un mes pasó, eso ya se murió. De hoy para adelante. Ya lo de atrás no cuenta. Y ahí es cuando la política del no al silencio es que cuando algún colaborador siente maltrato, él lo denuncia. Dice, me maltrató. Y no quiere decir que vayamos a votar a ese líder, sino que seguimos en procesos de coaching porque es que cambiar hábitos es una cosa difícil. Es decir, viene otra organización donde eso era lo normal. Pues uno no puede esperar que en 8 días ya la persona esté parejita y corregida, ¿cierto? Pero si se va haciendo coaching, ahora hay unos que no lo han logrado y les ha tocado irse. Porque no cambian ese paradigma de ser maltratadores. Y usamos la retroalimentación positiva copiada de la Universidad de Pensilvania, que es fácil.
Una persona comete un error, cuando ya no tengo la piedra afuera, la llamo y le canto toda la tabla. No me gustó esto, y esto. ¿Qué vamos a hacer? Llegan a un acuerdo y perdonan. Cuando hay presencialidad tiene que haber abrazo. O sea, no es un perdón de boca para afuera, es un perdón auténtico. Porque es que si no hay perdón no se acaba el odio, y si se sigue el odio, pues la cosa no va a funcionar bien, ¿cierto? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿o no? Pero a la vez nunca es permisivo. Es decir, no pasa una sola. No, es que en esta empresa como es felicidad, entonces yo mejor no le digo nada. No le digo nada, no, se la canta toda. Lo que pasa es que si nosotros somos tolerantes, no somos estúpidos. El que es reincidente, chao pescado. No hay nada que hacer. Pero lo bonito es que en nuestra empresa, cuando alguien se va, sabe que se va a ir. No es un baldado de agua fría. Ella la tiene bien cantada. Porque ya le han retroalimentado varias veces por lo mismo. Y lo más importante del líder SIGO es que es un gestor de felicidad. Y acabo de meter a hablar de lo que más me gusta. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Bien, bien. Voy a hablar de lo que más me gusta. Y es que esto dentro de nuestra organización y ya en muchas organizaciones, gracias a Dios, se volvió una obligatoriedad. Porque cuando uno quiere trabajar en el ser humano, quiere sembrar valores dentro de los seres humanos, quiere sembrar propósito en los seres humanos, adopta un sentido de liderazgo humano. Les voy a mostrar en el último slide los resultados de SIGO con este modelo, para que se den cuenta que esto es inversión, porque la gente piensa que esto es solo filantropía, ¿no? Pero es que esta vaina se convierte en billete puro, ahorita les muestro. Les decimos, usted tiene que ser gestor de felicidad y lo primero que tuvimos que hacer fue entender qué era ser feliz. Porque es que mucha gente todavía no entiende qué es ser feliz. Y la felicidad es un sentimiento de bienestar interno. Mejor dicho, cuando yo tengo mi corazón en paz, estoy feliz. No tengo que estar en la rumba. Claro que la rumba también el corazón está tranquilo, ¿cierto? Y si estoy en la playa, pues también el corazón está tranquilo. Pero mantenga el corazón tranquilo las 24 horas del día. Trabajando con el hijo en el hospital porque está enfermo. Hay muchas situaciones muy complejas, ¿cierto? Pero el ser humano, curiosamente, se ha encargado de ser amargado y de amargarse la vida por todo. Cuando los crearon fue para ser felices, y ser felices es estar tranquilos, es decir, los que son católicos y miran la Biblia, todo lo que hacía Jesús es la paz sea contigo en todas partes, ¿no? La paz, era lo que más promovía él. Pero es que la paz es cierta, yo tengo que estar tranquilo. Y nosotros dentro de esta estructura de tranquilidad logramos sintetizar unas estrategias maravillosas para que la gente sea feliz y las promovemos dentro de nuestra organización con alma, vida y sombrero. Entonces, lo primero que decimos nosotros para ser feliz es combata los ladrones de la felicidad. Y hay 3 aspectos que nos roban la paz en el corazón, que es el mal genio, la tristeza y el miedo. Porque yo cuando tengo la piedra afuera, mi corazón no está bien, ¿cierto? Y si estoy con una depre, pues tampoco. Y si estoy angustiado, pues menos. ¿Y cuándo está uno en estos estados? ¿Cuántas veces de la semana? Dígame el que se le saltó la piedra más de una vez esta semana. Uy, pero hay muchos que son bien... y que les ha dado algo de depre. O que han sentido angustia. Pues déjenme contarles que más del 95% de las veces que entramos en este estado es por estupideces que no tienen sentido. No las inventamos. Existe un libro maravilloso que llama El poder de los hábitos, donde muestran cómo uno se habitúa a tener estos comportamientos y se vuelven automáticos, ¿no? Hay tráfico, me saca la piedra. Y uno dice, ¿cuántas veces hay tráfico? No, un jurgo, tan pendejo, ¿no? Si un jurgo de veces hay tráfico, ¿para qué se le salta la piedra siempre que hay tráfico? Es su problema, no es el de otro. Y si todos se ponen a acordarse qué fue lo último que le sacó la piedra,
se van a dar cuenta que es una estupidez. Es que no me entregó el reporte a tiempo y por eso se le saltó la piedra. Con piedra o sin piedra hubiera llegado tarde el reporte, ¿o no? Entonces, ¿para qué se amarga la vida? Nos gusta amargarnos la vida. Y fíjense que yo, para explicar bien el tema del mal genio, me gusta poner en la mesa un ejemplo en nuestra organización. Del 5% de las veces que sí se justifica estar de mal genio. Una niña nuestra se baja en la estación de Transmilenio y un depravado cogió y la tocó, parece que muy feo. ¿Se puso brava o no? Obvio. Llega esta niña a la empresa y encendió el cuarto piso. Ra, 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 y como 15 compañeras se pusieron bravas, pero a ellas no las tocaron. Y estaban igual de bravas a su amiga. Y el resto de la gente entró en depresión colectiva. No, yo no sé, este país cada día está peor, pobrecita esta niña, hemos dicho, una cosa horrible. Llega por la noche a su casa y enciende al marido. Pues imagínate, ese hombre quería era un revólver y sacar y darle plomo al depravado, obvio. Y comete la indelicadeza de hacerlo delante de sus hijos de 11 y 9 años. Todos esos niños tenían ese corazón arrugado, con odio, con rencor. La mamá, le tocaban a la mamá. Llego yo al otro día, así nosotros teníamos lo que llamábamos el barómetro del servicio, que siempre estaba en 80 y pico, 61. ¿Qué pasó ayer? Entonces llamo a la gerente de servicios y digo, hola, ¿qué pasó ayer? Y me dice, ¿es usted el único en esta empresa que no sabe lo que pasó ayer? Y yo dije, miércoles, se fue la luz, se cayó internet, ¿qué pasó? Y me cuenta la historia de esta niña. Ella ya me prohíbe que use el nombre de ella, porque yo antes la mencionaba. Todavía trabaja con nosotros. Y entonces la llamo yo a la oficina. ¿Qué pasó? Y otra vez se encendió y le dije, respire, mi hija, y le hice ejercicios y todo. 1 y 2. Hasta que me contó su tragedia. Y yo le dije esto. Le dije, usted es un ser humano vil y despreciable. Y no merece trabajar en esta empresa. Entonces ella me miró con la cara que me estás mirando tú, como diciendo, entonces la culpable soy yo. Entonces ella me dijo, ¿pero usted por qué me dice eso? Le dije, ¿usted cree que una persona buena, de buen corazón, sabiendo todos los modelos de felicidad que nosotros tenemos en la empresa, hace bien poniendo a todos sus compañeros de trabajo de mal genio? Eso lo hace alguien malo. Bueno, no. ¿Pero usted cree que una persona buena, las 4 horas que va a compartir con su familia, se las tira? Es más, ¿usted cree que es mamá buena? ¿Tirándose el corazón de sus hijos de esa manera? ¿O usted cree que es buena porque los 1.800 clientes que llamaron ayer tuvieron una satisfacción baja? Eso no lo hace una persona buena, lo hace una persona mala. Y usted es una persona mala. Y entonces ella se puso a llorar, obvio. Y entonces yo, ¿qué debía haber hecho? Me decía. Le dije, mira, si usted es creyente, pues ore, que la oración a uno. Y si no, pues medite, ¿no? Ahí, para que la adrenalina se le baje. Y solo por el amor que usted siente por sus seres queridos, quédese callado. Porque lo único que logra uno con el mal genio es hacerle daño a los seres que más ama. Increíble, ¿o no? El depravado la sacó del estadio. Se llevó a más de 1.000 personas por delante, con una sola tocadita. Berraco, ¿o no? Pero esta niña fue un instrumento que acabó con mucha gente y no le importó. Es más, pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Pero ustedes creen que es correcto que yo llegue de mal genio a mi casa y mis hijos digan, uy, tan chévere, mi papá otra vez bravo? ¿Qué culpa tienen ellos? Y yo después salgo a decir que yo los amo. ¿Qué ama? Yo amo cuando protejo el corazón de las personas que amo. O si no, eso es mentira. Y el día que el ser humano aprende que el mal genio lo único que hace es dañar a las personas que ama, ese día se da cuenta de que lo tiene que controlar. Pueda que no lo pueda abolir. Si me tocan, yo me pongo bravo. ¿Qué hago? Pero al menos no hago daño.
con mi mal genio. Y cuando estoy tranquilo lo cuento, porque obviamente es una tragedia y la tengo que compartir. Pero no tengo que envenenar a la gente por culpa de mi tragedia. ¿Duro o no? Pero es real. Nosotros en la empresa nos inventamos una cosa que se llamaba la libreta de Pablo Escobar. Y con logotipo de Sigo y toda la vaina. ¿Te acuerdas que Pablo llegaba y anotaba a los que iba a matar? Entonces nosotros les decíamos a ellos, esto era un ejercicio, un instrumento lúdico en la empresa, es siempre que usted se altere, anote por qué se alteró. Entonces ellos anotaban en su libretica y a los 15 días les decíamos tabule. Entonces sacaban el top 3 de las cosas. Les decíamos, su tarea es que para la próxima quincena el top 3 tiene que ser diferente. No puede ser el mismo. Y cuando llegaban que el top 3 llegaba otra vez los mismos, decíamos, bueno, si uno no puede ser tan pendejo en la vida de que sabe que lo está alterando, que es una bobada y que sigan las mismas. Y eso forma parte de la estrategia del poder de los hábitos. Cuando uno empieza a reconocer los malos hábitos, es la única manera como los empieza a eliminar. Y nosotros hicimos 6 meses después una medición del índice de mal genio. Claro que esto es perceptivo, ¿no? Y había bajado un 80%. Y es una empresa más bacana, ¿o no? Con la gente más tranquilita. Y el tema de la tristeza es igual. ¿Qué nos deprime? Hay un primer motor de la depresión en nuestro país que se llama los noticieros. Yo no sé cuántos bobos hayan aquí que ven noticieros, pero deben haber muchos. Pues madre, uno termina de ver un noticiero y queda uno vuelto pedazos. Este país está vuelto pedazos, ¿no? Porque las noticias buenas no las cuentan. Lo único bueno que tiene el noticiero es la sección de deportes. Y eso a veces, porque si le parte una pata a un jugador, repiten la escena 40 veces. Porque eso vende más. Y la gente ve esas cosas. Yo recuerdo una vez que llegó mi ex suegra llorando a la casa a cuidar a mis hijos y le digo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Se no viste la noticia de los 10 soldaditos que mataron por allá en Caquetá? Y no, pobrecitas las familias. Le digo, ¿y a usted qué le importa? ¿Está en sus manos que no los maten? Estamos en un país en guerra. Entonces yo le decía, si quiere yo la mantengo deprimida las 24 horas del día, los 365 días del año, dándole noticias de estas, y iba deprimida todo el día. Sí, si a mí me llaman a la marcha, a los pañuelos blancos, para que haya paz, pues yo voy porque de pronto eso sirve de algo. Pero yo ponerme a berrear porque mataron ayer un soldado, ¿qué hago? ¿Será que soy indolente o que me gusta proteger mi corazón? Y yo le dije ese día a mi suegra, mire, si usted sigue así, váyase, no me cuida a mis hijos así, porque ¿qué le va a hacer a mis hijos ella? Les va a transmitir depresión. ¿Y qué es lo que haces tú cuando estás deprimida con tu pareja? Tirártelo. ¿O no? O si su mujer está deprimida, usted hoy tan chévere, hoy está otra vez la vieja aquí. Se lo tiran a uno y eso es amor. Digo yo, ¿para qué? ¿Qué es lo que realmente le debería producir una tristeza y eso que no le quite la paz al corazón? Díganme ustedes. La pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahí pasa lo mismo. Ustedes han ido a esos funerales donde los deudos pues lloran porque hay dolor, pero a veces se ríen y están en la salita hablando y recuerdan alguna cosa y se atacan de la risa. Y no sé, bueno, al fin en qué están, ¿no? Y hay otros tirados encima del ataúd devastados. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Que los unos hicieron lo que tenían que hacer con su ser querido, los otros no. Si yo le hubiera dicho, si yo lo hubiera perdonado, ya no puede. Y fíjense que ahí uno descubre que la muerte es un instrumento de amor increíblemente maravilloso. ¿Quiénes tienen la mamá viva aquí? Yo les voy a dar una noticia. Todas esas viejas se van a morir. ¿Sabían eso? Sí, se va a morir. Pero peor aún, mañana pueden estar muertas. ¿Ustedes creen que es mentira? Ahora, si yo sé que es posible que mi mamá mañana esté muerta, ¿yo qué hago hoy? Mami, te amo. La llevo a almorzar, hago lo que sea, ¿cierto?
Porque si ella se muere y yo hice lo que tenía que hacer, yo voy a estar con mi corazón tranquilo. Luego estoy feliz. Suena raro, ¿no? Tengo dolor, obvio, pero estoy tranquilo. Si tengo algo que perdonar, lo perdono. Pero es que mi hijo también pueda que no aparezca esta tarde. ¿O no? Todos mis seres queridos los puedo perder hoy. Y esas parejas que se despiden con el madrazo, desgraciado, ¿o no? Una pelea de esas bien venteadas. ¿Qué tal que no le vuelva por la tarde? Y sale peleado. ¿Qué va a sentir el resto de la vida? ¿Cuánto se va a demorar quitándose ese dolor del corazón? Yo por eso digo, no se vayan peleados con nadie. Es más, pueda que sea un colaborador de uno que le pegue un oso vaciado y pan, el man se le muere a uno y dice, hijo de madre, lo último que yo hice con este man fue pegarle semejante vaciadón. El dolor es increíblemente grande. Pero nadie piensa en eso, ¿cierto? No piensa que los de uno no van a faltar nunca. Eso no se sabe. Y es un instrumento buenísimo. Y eso del miedo, de vivir angustiados, es que en la calle a mí me da tristeza ver esa gente que va agarrada de su morral porque la van a robar, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede ser tan pendejo? El día que a uno lo van a robar, lo roban. ¿Sí o no? El día que le toque, le toca. Pero es que lo raro es que le toque. ¿O alguien ha robado más de 2 veces este año? ¿O el año pasado? ¿No? Pero imagínense el nivel de angustia de una persona todos los días de su vida pensando que lo van a robar. Yo digo, vaya fresco que pierde solo una vez, la robada. Cuando va angustiado pierde todas las veces, porque siempre tiene su corazón vuelto pedazos y llega a la casa vuelto nada, ¿no? Ay, llegué vivo. Yo digo, pendejo. Yo me acuerdo de una persona, mi ex, que vivía angustiada todo el día porque el niño estaba en el colegio. ¿Será que se cayó? ¿Será que se raspó? ¿Será yo? Por Dios. Por Dios. Es decir, lo raro es que se raspe o que se descalabre o que le parta el brazo. Pues espérese que le pase y ahí sí se angustia, pero estar unos 365 días del año angustiado por si acaso, no. El corazón hay que aprenderlo a cuidar. Miren, hoy se inventaron el Waze, ¿no? Y uno tiene reunión a las 9. Y pone el Waze y dice 9:20. Esa vaina no se equivoca. Y entonces entra en un nivel de angustia y empieza a cerrar a todo el mundo, a madrear, quítese acá, ya no sé qué, que va a llegar. Va a llegar tarde. Ya, llame. Yo le decía a nuestra gente en Sigo, si usted va a llegar tarde, pues vaya tranquilo y cuando ponga un pie en la empresa, pues ponga cara de circunstancia para que le crean que está angustiado. Pero ¿para qué se amarga el resto de la vida? Pero estamos comprando amargura todos los días. ¿Para qué? Yo no sé si yo soy muy descarado, pero ¿para qué? Yo me agarro ahorita con mi novia y nos sentamos a hablar y decir, ¿será que vale la pena seguir peleando? No, no nos amarguemos la vida, ya se acabó. 5 minutos y se acabó. Entonces, esto es lo que llaman los psicólogos el estrés. Es la combinación perfecta en qué tan angustiado estoy yo, qué tan deprimido estoy yo y qué tan alterado estoy yo. Eso es lo que llama estrés. Y la única manera de combatir el estrés es dejar de ser pendejo. No más. Y todo el mundo dice, es que estoy tan estresado hoy. ¿Estresado de qué? No, es que no cerré el negocio. Y dice, si está estresado, entonces se le va a cerrar el negocio. No, pendejo. Va a pasar lo mismo. Ese estado de ánimo no va a cambiar lo que está ocurriendo. Se los garantizo. Pero llega con esa carga a la casa y la pobre mujer o esposo y sus hijos se llevan el bulto, ¿no? Llegó este man amargado. Los chinos, mamera, con este man. Y es que hay unos que llegan todos los días así. Y es que aman a los hijos, eso dicen, ¿no? Y están convencidos de que los aman. Eso no es amor. Ahora, la otra estrategia que nosotros decimos, ahora, todo esto lo instrumentalizamos, ¿no? Porque esto dicho es fácil, ponerlo en práctica no es tan fácil. Es apostarle a ser amoroso. Y para que un ser humano sea amoroso necesita hacer 6 cosas. Comprender, aceptar, agradecer, valorar, perdonar y servir.
Fácil no. Pero cuando uno dice que es comprender, comprender es tan fácil como no juzgar. Nunca suponer. No saque un juicio de valor hasta que no tenga las pruebas sobre la mano. Pero es que a nosotros nos gusta volverlos culpables hasta que no demuestren lo contrario. ¿Cierto? Suponemos de todo. Difícil, muy difícil. Muy difícil. Si el man llegó tarde, uno ya se está imaginando cosas y a veces no. Estaba jugando billar. Está bien. ¿Cierto? Pero si lo supone, se amargó todo el tiempo mientras llegó. Y si no era nada grave, por allá les da como ese sentimiento interno, yo tan pendejo, ¿no? Tan amargado y no estaba pasando nada. Y en el ambiente laboral es peor todavía. Siempre suponemos que están haciendo las cosas mal. Es más, suponemos que lo hacen de aposta. Malintencionadamente. Aceptar. Es el mundo que nos tocó. ¿Pero por qué lo queremos cambiar? Que me pongo bravo porque es que me monto y Transmilenio está lleno. Y uno les pregunta, ¿y cuántas veces está lleno? No, pues todos los días. Marica, pues apréndase a gozar el Transmilenio lleno todos los días, ¿por qué? O usted va a vivir de mal genio porque es que el Transmilenio es el que nos tocó. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Ahorita nos tocan aceptar muchas cosas. Nos tocó, ¿ya qué hacemos? Y en las relaciones de pareja esto es terrible. Porque las parejas no quieren a la pareja que tienen, sino a la que se imaginan que quieren tener. Y es que eso es chistoso, porque uno está de novio, ¿cierto? Y la novia se le pone mal genio, uno dice, no, es que ella a veces se pone mal genio, pero bien. Va a cambiar. Y entonces el man se pega una rasca bien macha y dice, no, es que a él a veces le gustan los traguitos, ¿no? Pero yo no sé qué pasa, se casan y eso ya se vuelve una tragedia. O no, se arma un despelote el macho. Eso es lo que le tocó y fue lo que escogió. No existe el perfecto. No existe. Entonces yo a las parejas cuando me piden consejo yo digo, mire, anote qué le gusta y qué no le gusta de su novio o de su novia. Entonces obviamente hay más me gustas que no me gustas, porque si no, no estaría con ese man. Y yo le digo, tenga presente los no me gustas. Porque usted va a tener que convivir con eso con tranquilidad. Pero lo hacemos, nunca lo hacemos. ¿O no es así? Nunca lo hacemos. Aceptar las cosas como son. Por eso dicen que el amor más grande que hay en el mundo es el de las mamás. Porque a una mamá le nace un hijo retardado mental y se enamora de ese niño. Tal y como está. Pero ¿por qué soy capaz de enamorarme de un niño defectuoso y no soy capaz de enamorarme de un marido o una mujer defectuosa? Porque todos somos defectuosos. Todos. Eso no existe la pareja perfecta. No existe. Y desgasto mi vida tratando de cambiarlo al otro cuando no lo voy a lograr nunca. Nunca. Pero no sabemos aceptar lo que nos tocó. Lo otro es ser agradecidos. Y uno se pregunta, ¿será que somos agradecidos? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Mire, la persona que realmente es agradecida es la que no se queja de nada. Es que este sueldo que me pagan aquí. Esa persona no está pensando en los 4 millones de colombianos que no tienen sueldo. Es que me tocó este jefe que es una porquería. Pues esos 4 millones de colombianos quisieran tener el peor jefe del mundo, pero tenerlo. Es que mi apartamento solo tiene 40 metros. ¿Tiene apartamento? ¿O no es así? Pero nosotros creemos que somos agradecidos por dar las gracias por lo que toca dar las gracias. ¿Cierto? Usted me regala a mí una champañita, le digo gracias, pero es que me toca, me dio una champaña, ¿cierto? Pero le digo gracias por esa sonrisa, nunca. Nosotros en Sigua hacemos ejercicios con blocitos de papeles donde durante un mes le tienen que dar las gracias a un compañero por algo que nunca le daría las gracias. Y se lo escribe y se lo pone. Para generar sentido de gratitud en la gente. Pero es que se nos olvida. Y ustedes siempre que se quejen son desagradecidos. Y apuesto a que todos se quejan de algo. Y tú dijiste que eras agradecida. Más o menos. No del todo. Valorar.
¿A qué le damos valor hoy en este país? ¿A lo malo o no? A la tragedia le damos valor, pero al acierto le damos valor. Cuando dicen en este país, hoy no violaron a ninguna niña, y todo el mundo sale a aplaudir. Raro, ¿cierto? Pero donde violen a una, todo el país se deprime al mismo tiempo, ¿no? Llega nuestro hijo a la casa con una mala nota. Yo no sé cuántos son papás aquí. Y se encienden contra ese muchachito. ¿Cómo así? ¿Que usted qué hizo? Es que usted no estudia, es que la pasa jugando, es que la televisión, que los videojuegos, que... Y llega ese mismo niño con una buena nota. Bien, ya. Cuando uno es capaz de invertir 12 veces más de tiempo en valorar lo bueno que en valorar lo malo empieza a desaparecer 12 veces más rápido. ¿Sabían eso? Y nosotros tenemos una historia real también de Sigo, de una niña en una fiesta de fin de año, estaba llorando, y yo me acerco donde la niña y le digo, ¿qué te pasa? No, que mi matrimonio se me va a dañar, que es que yo estoy seguro que se mantiene otra vieja y que no sé qué cosas. Yo le dije, bueno, ¿y por qué lo supo? Es que él siempre llega tarde. Le dije, ¿y usted qué hace cuando el man llega temprano? Por fin llega temprano, ¿no? Entonces lo bueno lo vuelve malo también. Yo le digo, no, pues el man se va a salir disparado pues lo más rápido posible. Entonces le dije, haga un ensayo, porque cuando el man llegue temprano, pues abrácelo a 4 miembros, hágale una comida bien rica y métale la mejor faena que usted se conozca en la vida. A ver qué pasa. Y se le arregló el matrimonio. Pues obvio, el man ya le gustaba llegar temprano. Pero es porque no le dan valor a lo bueno que ocurre en la vida. Pero a lo malo, eso sí, le damos mucho valor. Qué difícil es eso. Y esas otras 2 características del ser amoroso, del perdón y el servicio, funcionan solo cuando uno se da cuenta que es el acto más egoísta del mundo. Cuando uno perdona y sirve, ¿ustedes saben quién es el que realmente gana? Uno mismo. Y yo tengo que aprender a perdonar por mí, no por la persona que voy a perdonar. Y tengo que aprender a servirle a los otros por mí, no por los que estoy sirviendo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un comedor comunitario, a cualquier servicio, esa gente le dice a uno, gracias, estaba rico. Uno sale como levitando, ¿no? Uy, qué belleza, esto yo lo tengo que repetir, esto es una... ¿O no es así? Y la gente que dice, no, es que esta vieja no se merece mi perdón. ¿Quién es el que está sufriendo? Uno. El que lleva el bulto en la espalda es uno. Nosotros cuando hicimos ejercicios de perdón en nuestra empresa fue una belleza porque un pelado de 32 años perdonó al papá 32 años después, porque lo había abandonado con su mamá y odiaba al papá. Digo, ¿y usted qué se gana? Porque es que cuando él hablaba al papá se le salían los ojos de la piedra. 32 años. Hasta que lo logró perdonar. ¿Ya qué? Es más, uno a veces perdona sin que el otro se entere. ¿Cuál es el problema? Pero perdónelo. Este chino terminó saliendo una vez al mes a almorzar con su papá. Y obviamente el papá, el corazón no le cabía en el pecho porque finalmente todos nos arrepentimos de lo que hacemos mal hecho. Pero llevar una carga de odio en el corazón, créame que eso es lo que menos contribuye a la paz interna de una persona. El odio. Es que yo la odio, yo no la... La otra persona le importa un carajo. Ni se da cuenta. Y uno lleva la carga en la espalda. ¿Para qué? Yo digo, cuando uno aprende que perdonar y servir es para uno, empieza a hacerlo con más frecuencia. Y yo con el servicio le pregunto a la gente, bueno, ¿y usted cuándo sirve? No, es que ¿yo a qué horas? ¿Yo a qué horas? No, cuando me gane el baloto yo sirvo, o sea, nunca. Le digo, servir es ayudar al que tiene al lado. Uno puede servir a su hijo, a su pareja, a su jefe. Ayúdele en algo. No tiene que irse a Bangladesh a ayudar. Ahí lo tiene al lado. ¿Cierto? Y esta característica del ser amoroso
empieza a regalarle a uno paz y tranquilidad en el corazón, pero a borbollones. Y la última estrategia es usen 5 poderes que tenemos los seres humanos. El primero se llama transfórmate y transformarás. Fíjense que en el caso de la niña que se le arregló el matrimonio, ¿quién cambió? Ella. Pero mágicamente lo cambió a él. O sea, mi cambio sí propicia el cambio de otros. Pero a punta de cantaleta lo iba a arreglar al tipo. Nunca lo hubiera logrado. Hicieron un experimento en la Universidad de Pensilvania con 160 mamás de niños del 5º al 7º grado. Y a 80 les hicieron un tratamiento de coaching para bajarles el nivel de cantaleta. Y a las otras no les hicieron nada. Y cuando las reúnen para dar los resultados, es muy chistoso. No hablaron de ellas, de las endorfinas, no, hablaron de los hijos. Y resulta que los 80 niños de las mujeres tratadas empezaron a ser más aplicados, más juiciosos y más disciplinados. Y a los niños no les hicieron nada. Y entonces una de las mamás dice, entonces las culpables éramos nosotras, y dice el director, sí señora, ustedes. El problema no era de su hijo, el problema era suyo. Y eso demuestra que mi cambio sí propicia el cambio de otros. Yo no puedo cambiar a nadie, pero yo sí me puedo cambiar a mí mismo, cuando se me dé la gana, ¿cierto? Y cuando uno como líder lo aplica, los resultados son mágicos, mágicos. Motívate y motivarás. Porque es que la gente es muy boba. Están siempre a la expectativa, ¿no?, de que me motiven. Entonces llega un man y cierra un buen negocio y al jefe se le pasa. O el jefe es un petardo que no se sabe. Entonces el man llega al baño y dice, no, cerré el negocio y ni me dieron las gracias estos desgraciados. Digo, mucho pendejo. ¿Qué pasa si ese vendedor llega, jefe, cerré el negocio, ¿cómo la ve? Al man le toca felicitarlo, ¿no tiene más alternativa o no? No puede hacer nada más. Y eso crean los círculos, como dicen los muchachos, de la buena vibra. Cuando hay ambientes motivados, esa vaina se empieza a contagiar de una manera brutal. Pero es que yo no tengo que esperar a que yo la busco, como sea. Y eso se va convirtiendo en un hábito en las organizaciones y eso es bacano, es delicioso. Cuando hay muchos motivos para felicitar a la gente, muchos. Pero yo busco, jefe, felicíteme que lo hice. Y el man se le vuelve un hábito felicitarme, ¿o no? Pero no podemos estar esperando a que otros hagan por mí. Ámate y te amarán. No, es que como yo no tengo posgrado, ¿qué me van a ascender? Es que yo soy tan fea que... ¿Soy quién? Imagínense si a esa persona la van a ascender algún día. Sepa que yo no agacho por grado ni nada, pero póngamelo a hacer y verá. Porque estoy profundamente convencido de que yo soy lo mejor que hay en el mundo. Y va para arriba, como un ringlete. Y si la misma mujer fea dice, pueda que yo no sea linda, pero miren la persona que soy. Miren mis valores, mis virtudes, toda esta cantidad de cosas que tengo. Al mes está casada, se los aseguro. Pero el que empieza a autoodiarse y a autoflagelarse porque yo no, yo digo, por Dios, somos seres humanos únicos e irrepetibles, más que suficiente. Pero se nos olvida que nosotros somos importantísimos. Conéctense con muchos. El mundo se está desconectando, las redes sociales nos reconectaron, gracias a Dios. Pero a mí me daba rabia donde vivía yo, pues vivo en estrato 6, discúlpenme. Pero yo de mis vecinos les conocía la mano en el parqueadero cuando uno hacía así, ¿no? Y uno va a otro barrio de estrato 2, 3 y toda la cuadra se conoce. Es más, pueden ir a pedir tacita de azúcar y toda esa vaina. Una delicia, ¿o no? Y uno dice, ¿quién es más feliz? ¿El que vive en ese barrio o el del edificio ahí dedo parado donde nadie se mira con nadie? Entonces yo un día hice un asado en mi casa e invité a todos mis vecinos. Y no fueron sino el 30%. Después hice otro hasta que logré casi que el 90% fuera. Les decíamos, al menos digámonos cómo nos llamamos y qué hacemos.
¿cierto? Al menos tengamos un chat aquí de vecinos para... Pero nos alejamos de la gente de una manera horrorosa. Y nos gusta andar en la calle así. Y yo los reto, vayan en la calle y regalen sonrisas. Obviamente si es una mujer regale una, porque regalados el man ya piensa que es diferente la cosa, ¿no? Una sola. Pero uno siempre que le manda una sonrisa a alguien, le devuelven una sonrisa. Yo estuve en el Mundial de Rusia, fue chistoso porque esas rusas son lindas, pero son unos petardos. Nosotros nos montábamos en el metro y el juego entre todos los que íbamos, éramos un grupo como de 17, era hacer reír a las viejas, como fuera. Y en ese metro mamábamos gallo y es que se ponían cada vez más bravas de la mamadera de gallo. Y yo cogí a una señora como cincuentona y me le puse así y le decía, la vieja. Y otra vez yo le hacía así, la vieja así, hasta que yo me hizo. Y entonces les decía, la logré, se rió y ahí se atacó de la risa la vieja. Pero yo lo que digo es, ¿por qué no nos conectamos? Mire, yo tengo una historia muy linda con mi mamá. Y es que yo fui a unas charlas en San Francisco con la gente de Facebook, con el grupo de Endeavor, y sale la gerente de recursos humanos de Facebook a decir que los principales consumidores de Facebook en ese momento eran los adultos mayores. Perdón, si esto es de jóvenes, los adultos mayores. Y tuve la fortuna que en el almuerzo de networking estuve en la mesa con ella y le dije, explíqueme esto. Y me habló tan lindo que terminé en una tienda de Apple y compré un iPad. Mi mamá en ese momento tendría 80 años. Y llego donde mi mamá, a mí te traje este iPad. Esa señora casi me mata. No, tecnología, yo no puedo con eso. Que ella andaba con esas flechitas de celulares que no tuvieran nada. Tranquila, mami. Entonces, uno de mis hijos y uno de mis sobrinos se pusieron en la tarea de enseñarle a usar el iPad y le montaron solo 3 cosas. WhatsApp, YouTube y Facebook. No tiene nada más. Y en el Facebook se conectó con toda la familia. Todos los días nos revisa el perfil a todos. Pero mi hijo mayor que vive en New York, por ejemplo, él publica algo y ella le comenta, mi amor, saliste divino en la foto. ¿Qué hace el nieto? Ay, ya, güey, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y le habla. Cuando antes le hablaba 2 veces al año, cuando venía. Y a todos. Y a mí me pasó una vaina tan chistosa. Un día estaba yo almorzando con mi mamá. Me dice, oye, mijito, tú hace rato no subes nada al Face. Y dice, pero ¿cómo así, mam? Yo no uso esa vaina. Y yo ahora para mi mamá subo alguna cosita cada mes para que ella tenga que mirar de mí. La conectan una sobrina mía con 2 compañeras del colegio, imagínense. Lo triste es que se le murió una hace poco. Nada más dolida la vieja. Pero para un viejito eso es mágico. Mágico. Si puede que para los pelados sea un problema porque ya sé. Pero mi mamá consume 2 horas diarias de Facebook. 2 horas diarias. Y ya tiene teléfono inteligente, ya tiene 85 años y la vieja todavía le chatea a uno y le manda emoticons y toda esa vaina. Ya la vieja se volvió una dura en tecnología, pero yo lo que digo, si ustedes tienen un adulto mayor en la familia, regálenle una tableta y póngalos en Facebook. Es una bendición para ellos, que ellos viven muy solitos. O sea, para ellos sí es una bendición. Y lo último es sean compasivos. Ser compasivo es ayudarle al que lo necesita, no al que no lo necesita. Pues la gente piensa que la compasión es darle al indigente en la calle. No, a veces la compasión la necesita el compañero de trabajo, que tiene una necesidad, a veces de un abrazo nada más. O el hijo, o el primo, o el cuñado, lo que sea. Pero cuando uno mete el chip de la compasión dentro del paradigma del ser humano, las cosas cambian de una manera muy linda. Porque yo siento la necesidad de ayudarle al que necesita. Y a mí me preguntan cuando nosotros hablamos de todos estos temas de felicidad en el trabajo, ¿qué carajos tiene que ver esto con la empresa? ¿O no? Suena raro. Pero los resultados que usted consigue cuando trabaja en esto, en los seres humanos de la empresa, son arrolladores. Arrolladores. Cuando la gente empieza a ser más feliz, la producción de la gente crece de una manera brutal. Pero el problema es que no solo está impactando la comunidad empresarial, está impactando su familia núcleo familiar, pero su familia extendida también.
Es decir, el impacto es una cosa brutal. Y los efectos que esto tiene son tan grandes que nosotros tenemos un área en la empresa dedicada solo a la cultura. Y son 14 personas dedicadas solo a instrumentalizar todo esto, para que no se quede en la palabra, sino para que se vuelva toda una realidad. Ahora, una gran conclusión que yo saco aquí es: trabajen en la propia felicidad. Mira, hay una cosa, yo les voy a regalar a todos la presentación si la quieren. Esto no tiene derechos de autor, tranquilos. Es que se ha demostrado por todos los psicólogos que uno nunca puede hacer feliz a nadie si no es feliz uno. Ahí se perdió el año. Esas parejas que viven agarradas todo el día y que tratan de enmascarar la cosa para que los hijos no lo noten, olvídense, eso se siente. Yo quiero hacer feliz a mis hijos, primero revise si es feliz usted, o si no, nunca lo va a lograr. Por eso el tema de felicidad personal tiene que ser algo muy egoísta, tengo que ser yo feliz. Pero tranquilos que cuando yo lo logre voy a impactar a todos los que están al lado mío. Automático, no hay que trabajar mucho en eso. Eso se vuelve solito. Lo otro es, cambien sus malos hábitos, descúbranlos. Descúbranlos porque son muchísimos, créanme. Yo todavía ando en esa pelea. Yo, por ejemplo, era el tipo que a mí me cerraban en el carro y yo lo perseguía y me vengaba. Yo era un patán. Y ahora, pase. Yo no me voy a morgar por su culpa, digo yo. Hágale tranquilo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo en el counter gritando porque el avión sale retardado. Yo digo, pues con grito, sin grito va a salir igual de tarde. Entonces, ¿para qué me parco la vida yo? Ponemos a gritar aquí. Pero uno me pone a revisar todos esos hábitos que tiene uno, reactivos. Son muchísimos. Y cambiarlos no es fácil. Mejore la satisfacción de los que lo rodean. No es rico que digan, uy, esa vieja es una bacana. O es mejor que le digan, uy, qué vieja tan amargada. Es decir, ser bacano es rico, ¿no? Y que la gente lo reconozca y lo quieran invitar a uno a todas las fiestas y todas esas vainas es una berraquera. Yo digo, uy, no, qué mamera, es que toca invitar a este man. ¿Nos pasa o no? Mucho. Es que toca. Yo prefiero ser la persona que todo el mundo quiere llevarlo a todas partes. Una delicia. Inspira a otros para que adopten el modelo de felicidad. Enséñenles a sus parejas que no vale la pena amargarse la vida. No vale la pena. Y haz que este modelo sea trascendente. Y acá sí es si ustedes creen o no en lo que yo les dije. Eso ya es problema de ustedes, ¿cierto? Hacer que una organización o que una familia o que una comunidad entre en esto es labor de años. Esto no es de un día para otro. Cuando yo entiendo que el mal genio mío le hace daño a mis seres queridos, no quiere decir que yo salgo mañana y dice, ya se me acabó el mal genio, desapareció. Ya no voy a explotar, olvídense. Pero al menos cuando yo empiezo a reconocer que la estoy embarrando, llega el momento en que ya eso empieza a ceder. Y cede poquito a poco. Yo digo a las mamás cantaletosas, cuando logren bajar de 3 horas a 2 horas, van bien. Y si después de las 2 bajan a 1, siguen mejor. Pero creer uno que con la cantaleta le va a hacer bien a los hijos, no. Por allá en el fondo del corazón lo odian a uno, ¿no? Que es una mamera. ¿No? Es una mamera. Miren los resultados de SIGO. Cuando implementamos nuestro modelo cultural basado en felicidad. Pasamos del 72 al 95% de satisfacción. Hoy tenemos 97,5% de satisfacción. La rotación bajó del 27 al 11, o sea, se nos va menos del 1% mensual de la gente. Antes se nos iba más del 2%. Esto somos campeones en el país. Miren, el ausentismo más bajo de todo el país lo tiene SIGO. Nosotros teníamos 3.8 y 10.9, el promedio nacional está en 3.4. ¿Saben qué es el ausentismo? Incapacidades, todo ese tipo de cosas que la gente no va. Y nosotros decimos, ¿y por qué la gente en SIGO no se enferma? No es que así estén con gripa, trabajan. Y no es obligatorio. Lo hacen. Y obviamente cuando la gente es feliz se enferma menos, créanme. Esto lleva a una proporcionalidad grande.
Crecemos a más de un 30%, el año pasado fue el 42% de crecimiento. Ya una empresa que vende 80 millones de dólares al año, crecer a ese ritmo es duro, es difícil. Y la productividad en lo que es medible, porque no todos los cargos se miden, bueno, se pueden medir, pero no es fácil, ha aumentado en un 10%. Si quieren saber qué significa 10%, en una empresa de 3.000 empleados, quiere decir que dejamos de contratar 300. Y si ponen la calculadora a ver cuánto vale eso, eso es un billete larguísimo. Luego, estos modelos culturales producen plata en las organizaciones. Pero lo más lindo es que no solo producen plata, producen seres humanos extraordinarios. Y eso es lo que más nos importa. Nosotros le aprendimos mucho a la gente de Google, le aprendimos mucho a la gente de LinkedIn, a la gente de Zappos en los Estados Unidos. Todo esto no ha sido fácil de construir. Pero lo más importante es que no tiene derechos de autor. Nos interesa compartirlo con mucha gente y si lo adoptan, la berraquera. Pero los enemigos número uno de la felicidad en las empresas se llaman los líderes. ¿Por qué se ríen? Es verdad. Los líderes. Cuando no hay un compromiso real de los líderes sobre estos modelos culturales, no funciona. Si el número uno de la organización no empieza por creerse un modelo de estos, no funciona. Bueno, ese era el mensaje que yo les traía. Yo no sé si me tomé mucho tiempo o no, si los aburrí. Y la verdad, muchas gracias por la invitación y quedo muy a la orden. Si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Ricardo? Dime. ¿Cuál es ese modelo para medir la cultura organizacional de tipo? Pucha, me corchas. Pero mira, hay varios instrumentos. El último que adoptamos, que yo no quería, era el Great Place to Work. Nosotros quedamos como la mejor empresa de mujeres, yo no sé qué cosas. Pero digamos que ese es un modelo muy plano. Pero nosotros tenemos un modelo de evaluación en 360 grados, donde medimos los valores, o sea, la afiliación que tiene la gente a los valores, al propósito, y cuál es el nivel, entre comillas, de felicidad, pero son modelos de encuestas que montamos internamente. Pero la encuesta, más que para medir cómo está la cosa, es para descubrir quién necesita algo. Es decir, quién necesita un coaching adicional, quién necesita unos procesos de reforzamiento grande. Y lo que hacemos sí es medirlo muy bien en los líderes. Eso sí nos da miedo. Y la verdad hemos tenido que salir de la organización de personas extraordinariamente buenas, pero genios, que no afiliaron a la cultura y les tocó irse. No nos importa qué tan bueno sea. La cultura es innegociable. Pero sí hay muchas variables para medir. Pero que hay en el mercado un instrumento hecho para eso, pues hay muchos que miden cultura. Y nos va bien en eso, pero es que... Sí. Pues si quieres te pongo en contacto con los de recursos humanos porque yo ya llevo 5 años por fuera de la empresa, pero sí se están usando varios instrumentos. Pero como te digo, más que para medir y decir el barómetro está aquí o está acá, es para descubrir dónde hay oportunidades de mejora dentro del esquema cultural. Y a veces cuando se ven falencias en ciertas cosas, se encuesta solo sobre un tema específico. Gracias, Ricardo, por la charla. Lo primero es como, o sea, ahorita en ese camino que estaba diciendo, en el sentido de que las personas cómo se ajustan a la cultura, o sea, hasta cuándo es la resistencia, digamos, de cara de la empresa para que una persona se pueda ajustar a esa cultura. Y esa cultura por sí misma siempre debería ser una invitación a que todos deberían ajustarse, entonces que también tiene como una especie de contradicción. Lo otro es que ¿es un modelo o es un referente? Porque yo creo que las empresas siempre tienen como... No modelos, sino que desarrollan su propio esquema de trabajo, su propia cultura, la que hace la diferencia. Porque como decía Porter, pues la cultura se desayuna a la estrategia. Pues mira, para
la primera pregunta, obviamente para cualquier colaborador de una organización ver a esta cultura dice, wow, yo quiero eso. La gente no es boba, ¿cierto? El problema son los líderes. Perdón, porque yo sé que todos son líderes. Pero el problema está en los líderes. Y sobre todo en los líderes nuevos. Cuando nosotros hacemos procesos de selección, obviamente la variable más importante es ver qué tan fácilmente se va a adaptar a la cultura de esa persona que llega a la organización. Eso es lo que más se evalúa. Por eso les decía yo la pregunta, ¿no va a tener puesto de trabajo? ¿Qué piensa usted de esto? Y toda esa cantidad de cosas y explicarles antes de contratarlos qué va a pasar. Y obviamente muchos líderes, porque digamos que hoy Sigo es sexy, a la gente le gusta trabajar ahí, ¿cierto? Pues tú dices, no, tú tranquis, yo me adapto facilísimo. O sea, al líder le da, mira, te cuento la experiencia, México. ¡Oh! Es decir, el autoritarismo en México y el machismo que hay en México es una cosa salvaje. Y bajar del curubito a todos estos líderes mexicanos para que entendieran el proceso cultural fue muy complicado. Pero cuando le hablamos a todos los colaboradores de la cultura, decían todos, por favor, mañana mismo. Les encantaba, ¿no? Entonces digamos que el proceso complejo está con líderes. Y se logra. Lo que pasa es que es un proceso más lento, mientras que en la base de pirámide, muy fácil. Pero obviamente hay los que confunden la cultura con el mamagallismo. Es decir, hay muchos, no, es que como ya no me controlan, como ya no me dicen, entonces ponen a mamar mucho gallo. Entonces ahí donde digo es que si la empresa no es data driven, o sea, si no tenemos datos de todos, porque además que control nosotros tenemos datos para poder medir la productividad de cada persona. Es decir, estás fuera de contexto. Nosotros sabemos cuando un vendedor, un asesor de servicios, un desarrollador está fuera de contexto porque ya hay unos estándares de productividad que hay. Entonces, hemos notado, y nos pasó también en Ecuador, que cuando adoptan la cultura, la productividad se va para abajo porque se relajan, ¿no? Dicen, no, ya se acabó el yugo, pues, que me tenían. Entonces se ponen a mamar gallo y después empiezan a entender que el problema no es si lo controlan, el problema es que yo quiero que mi productividad sea buena. O sea, se logra. En los líderes, toca pedalear muy duro. ¿Y cuál fue la segunda pregunta que me olvidó? Ah, sí, claro, sí, claro. Sí, claro, de hecho hay unas empresas donde yo he estado y han tratado de copiar la cultura de Sigo al pie de la letra. Y yo digo, es un buen comienzo, pero finalmente tienen que adaptarlo porque cada organización tiene su propio ADN. Pero digamos que es un buen comienzo, que este es un recorrido de años y años y de cambios y cambios, pues que aprovechen lo que haya dentro de eso. Gracias, Ricardo, por la presentación. Me pareció súper interesante. Una sola pregunta sobre los tiempos de desarrollo de la cultura, es decir, ¿cuándo deciden en Sigo decir, nosotros vamos a ser diferentes, nosotros vamos a crear esto? Y por lo complejo que veo, debe haber sido un proceso, eso no es una cosa que se decretó, que es un día, bueno, aquí está, esta es la cultura y estos son los valores y vamos para adelante. Entonces, quisiera que nos hablaras de eso, de cómo fue el proceso y cuánto tiempo tomó para consolidarlo. Bueno, mira, nosotros jocosamente decimos que esta es la versión 4.0 de la cultura. Pero la respuesta de la cultura nació el primer día que Sigo se funda y decide tener una cultura del buen trato a las personas. Cuando viene el proceso de los holandeses y nos destruyen de esa manera tan... Ahora, no fue maldad de ellos, ¿no? Que yo también digo, yo invierto por ahí en un país, yo tengo que vigilar muy bien la cosa. Pero cuando nos sentimos nosotros atropellados, sobre todo en nuestro corazón, y llega el año 2010, entonces nosotros decimos, tenemos que volver a las raíces y dijimos, tenemos que volver otra vez nuestra empresa sexy, que se vuelvan a reenamorar todos nuestros colaboradores, y empezamos a tener un estilo de liderazgo diferente al que veníamos teniendo. Después tenemos la magia de entrar en Endeavor y empezamos nosotros a tener unos instrumentos buenísimos. Leímos, por ejemplo, el libro Los Cuatro Acuerdos. Dijimos, esto nos gusta y esto tiene que formar parte de nuestra organización. Después leímos un libro que llama El Principito se pone la corbata. Léanlo.
que es la historia de una empresa de consultoría tirana que genera unos procesos de transformación y dice, esto nos gusta también. Después compramos el libro de Delivering Happiness de esta empresa de sapos.com en los Estados Unidos que creó un modelo maravilloso de felicidad. Dijo, esto también nos gusta. Leímos de Good to Great y empezamos a tener muchos insumos. Y después empezamos a estudiar culturas. Entonces estudiamos muy bien a Google, aunque Google era muy fachada. No era muy ADN, sino era muy fachada, ¿no? Es que queremos ser una empresa donde todo el mundo esté tranquilo, rico, pero no había un ADN real dentro de eso. Vamos con LinkedIn, y LinkedIn sí, maravillosa la cultura, y empezamos a construirla sobre eso. Y en el año 2012 pusimos en blanco y negro el primer modelo cultural. Entonces, por ejemplo, el valor número 1 era excelencia en servicio al cliente. Después decimos pasión por el servicio y al final decimos que nos gusta es ayudar. Entonces, digamos que este es un proceso de construcción. Si tú me preguntas si hoy ya estamos listos, no estamos listos. Esto es un proceso que tiene que ir evolucionando permanentemente. Más o menos tiene 10 años de ponerlo en blanco y negro como tal, ¿cierto? Y nos metimos también en la comunidad F, no sé si han oído hablar de la comunidad F, reúne empresas que le apuestan a la felicidad en el trabajo, lo que hacemos es compartir experiencias los unos con los otros. Entonces tú empiezas a aprenderle una cosita al uno al otro y ves que te sirve y lo empiezas a aplicar. Pero yo diría que este es un proceso que nunca acaba, siempre tiene que ir. Ahora, y cuando te vuelves multicultural, ya cuando te vas a otros países te das cuenta que tienes que hacer un poco de ajustes, porque no todo funciona igual en todos estos países. Por ejemplo, México es una cosa compleja. Ellos ancestralmente son peores que nosotros, hermanos. Eso es un sistema jerárquico brutal de capataces duro, pero se logra, se logra. Ahora, y lo bueno es que el resultado se ve inmediato. Nosotros nos sorprendimos en Ecuador cuando doblamos las ventas del primer año. El mismo ex dueño que él hizo un rollover sobre la empresa que quedó con un pedacito de Sigo. Decía, yo no entiendo cómo pudimos crecer 100% así nomás, y no hicimos nada, el mismo producto, la misma gente, todos, simplemente cambiando el modelo cultural. Es brutal. Bueno, no sé si hay más preguntas. Entiendo que dices que el proceso es evolutivo y todo el tiempo están mejorando, pero en la parte inicial, cuando decidieron adoptar la cultura, ¿cuál fue como esos retos más importantes que nos puedas contar? Me pusieron a hacer historia, pero bueno. Entonces, cuando decidimos poner en blanco y negro los valores de la empresa, yo lancé una encuesta. A todos los colaboradores de Sigo en esa época éramos 300 y pico. Les dije, pongan los 10 valores que ustedes consideran que viven en Sigo, ordenados del más importante al menos importante. Y me puse personalmente en la tarea, porque obviamente contestaron el 20%. Y muchos googlearon, ¿no? Para ver qué eran valores. Y yo me puse en la tarea de obligar a los 300 y pico a que todos tenían que contestar eso. Y tabulamos. Después cogimos a todos los líderes y les dijimos, dígame cuál es su mejor colaborador y las 3 características que lo hacen tan bueno, y cuál es el peor y las 3 características que lo hacen tan malo. Lo increíble es que cuando íbamos al peor le decíamos, ¿y usted cómo se aguanta esa persona? Es decir, ¿cómo sigue con esa persona? Pero cuando ellos te describen esas 3 características de los buenos, ahí te están poniendo los valores ideales de la organización. Y después que tabulamos eso, extrajimos, nos salieron como 11 o 12 valores, los que eran los top, y los volvimos a circular en toda la empresa. Dijimos, bueno, estos son los que ustedes dijeron que son los 11 valores. Dígame si está de acuerdo o no, qué le quitaría o qué le pondría adicional. Hicimos que otra vez todos contestaran. Obviamente muchos contestaban bien, ¿no? Los que todos les importa un carajo, que son muchos. Y con eso construimos la primera estructura de valores digamos, la versión 1.0 salió de ese ejercicio. Y cuando nos pusimos en temas de propósito, nos asesoramos de una empresa que había construido propósito en los Estados Unidos y nos dijo, pregúntele a sus clientes qué sienten cuando compran su
su producto. Y nos pusimos a encuestar empresarios y contadores a ver qué sentían y llegamos a eso, tranquilidad. Me siento más tranquilo y eso construyó el propósito. Y ahí arrancó todo el proceso. Y si quieres que sea un poco más profundo, aunque no me gusta hablar de eso porque la gente se raya con esas cosas, yo tuve un proceso de transformación personal también a través de un retiro que hice en Emaús. Y ahí empecé a entender un poquito el Evangelio y yo logré sacar del Evangelio muchas cosas que tienen que ver con la felicidad personal, que están muy bien descritas dentro de ese proceso. Ahora, no porque sea fanático de eso, porque también al Corán le saqué unas cosas bien bacanas. Entonces, digamos que, y los libros que mencionaba, porque esos libros le empiezan a uno a dar un poco de tips y tú los empiezas a circular y a veces los ensayamos, a ver si realmente tienen impacto en la gente o no, y lo quitamos cuando no funciona. Pero sí hay que tener una disciplina y todo tiene que partir de arriba. Si no sale de arriba, eso es nadar contra la corriente. Ah, no, ahí sí no hay nada que hacer. Pues te digo, si no sale de arriba, sí, si eso no sale de arriba, mira, yo te lo pongo en estos términos. Claro. Que cambie. Es difícil. Pues mira, si no sale de arriba, es mejor no trabajarlo. Tache. Y yo pongo el ejemplo así. Si un hijo mío me sale delincuente, ¿yo qué hago? Pues irlo a visitar a la cárcel todos los domingos. Es mi hijo. Pero si un amigo mío me sale delincuente, ¿yo qué hago? Chao pescado. Entonces yo digo, obviamente si hay líderes que son dueños, o sea, son los hijos, pues estoy jodido, no puedo hacer nada. Pero si hay líderes que no son dueños, yo digo, o usted se adapta, o chao pescado. Así sea, pues, la institución dentro de la organización, nosotros lo tuvimos que hacer. Yo casi despido a mi propia hermana de la empresa. O usted se adapta, y a la tercera oportunidad le dije, esta es la última, si usted se adapta o se va, no me importa que sea mi hermana. Pero si no están los dueños de la empresa comprometidos con la cosa, no lo hagan. ¿Para qué? Igual la empresa funciona sin una cultura de estas. No me puede uno decir mentiras, ¿cierto? Ahí va. Ahora, pueda que la saquen del estadio si meten una cultura diferente. Pero igual si van, ¿cuál es el problema? Pero si no parte... Mira, el Banco de Bogotá, el área de tarjetas de crédito se puso a trabajar en cultura de felicidad, pero las directivas no están de acuerdo. Y no tienen ya cómo financiar su modelo. Y es una belleza de modelo el que quieren montar ahí. Pero no funciona. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes.